Personalidad se define como un conjunto estable de tendencias y patrones de pensamiento, procesamiento de información y comportamiento que cada uno de nosotros manifiesta a lo largo de la vida, a través del tiempo y de las diferentes situaciones. Enfoque determinista. Hace referencia a que si algo traumático pasa en nuestra infancia, se ve reflejado y afecta nuestra etapa adulta. Enfoque interactivo. El ambiente y la persona son codeterminantes de su conducta. El contexto y la historia hacen que su personalidad sea modificada, haciendo incluso que dos personas expuestas a un mismo contexto tengan una personalidad diferente dado a sus vivencias individuales. Teoría de la personalidad, también conocida como corriente psicodinámica. Esta teoría ha aportado diversos postulados y modelos de personalidad, siendo la más conocida la del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para él, el comportamiento y la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la práctica y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación que la realidad supone para su cumplimiento. Se trata de un modelo clínico e internalista. En su primera tópica, Freud proponía que la psique humana estaba estructurada en tres sistemas: uno inconsciente, regido por la búsqueda de la reducción de tensiones y funciona a través del principio de placer; uno consciente, que es regido por la percepción del mundo exterior y la lógica y el principio de la realidad; y un preconsciente, en el que los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. En la segunda tópica, Freud determina una segunda gran estructura de la personalidad, compatible con la anterior, en el que la psique está configurada por tres instancias psíquicas: el id o ello, el yo y el superyo. El ello es nuestra parte más instintiva que rige y dirige la energía interna en forma de impulsos y de la cual parten todas las demás estructuras. El yo sería el resultado de la confrontación de los impulsos y pulsiones con la realidad, siendo una estructura mediadora y en continuo conflicto que emplea diferentes mecanismos para sublimar o redirigir las energías provenientes de los impulsos. Por último, la tercera instancia es el superyo, o la parte de la personalidad que viene dada por la sociedad y que tiene como principal función juzgar y censurar las conductas y deseos que no son socialmente aceptables. La personalidad se va construyendo a lo largo del desarrollo en diferentes fases con la base a los conflictos existentes entre las diferentes instancias y estructuras y los mecanismos de defensa aplicados para intentar resolverlos. La personalidad según Carl Jung. Carl Jung, quien fue discípulo de Freud para luego ser detractor de su teoría sobre la sexualidad, entre sus aportes más importantes destaca su postulado sobre la existencia de un inconsciente colectivo, previo al inconsciente individual. Jung consideró 4 funciones psicológicas básicas presentes en toda persona, aunque una más acentuada que otra. Estas son pensar, sentir, intuir y percibir. A partir de estas funciones, Jung propuso 2 importantes tipos de caracteres, el introvertido y el extravertido, cada uno de estos con sus propias características. El extravertido, Jung lo definió como un tipo con mayor interés por la realidad exterior que por la interior.
Las decisiones para este carácter se toman pensando en su efecto en la realidad externa antes que en la propia esencia. Las acciones se llevan a cabo en función de lo que otros pueden pensar acerca de ellas. La ética y la moral se construyen dependiendo de lo que predomina en el mundo. Son personas que se acomodan a casi cualquier ambiente, pero les cuesta trabajo adaptarse realmente. Son sugestionables, influenciables y tienden a imitar. Necesitan hacerse ver y ser reconocidos por los demás. Contrario a esto, para el introvertido, sus intereses van enfocados a sí mismo en lo que siente y piensa. Su conducta es de acuerdo a lo que está pensando o a lo que está sintiendo, aunque esto signifique ir en contra de la realidad exterior. No se preocupa por el efecto que sus acciones causen en el entorno. Le preocupa todo lo que le dé satisfacción interiormente. Se les dificulta acomodarse y adaptarse al entorno, sin embargo, si lo logran, lo harán realmente de manera creativa. Ahora bien, a partir de las funciones psicológicas básicas y de los dos tipos de carácter, Jung señala que se derivan 8 tipos de personalidad bien diferenciadas a las que todas las personas pertenecen a una u a otra. La primera personalidad es reflexivo extravertido, personalidad que corresponde a los individuos cerebrales y objetivos que actúan casi exclusivamente con base en la razón. La segunda, reflexivo introvertido, es una persona con gran actividad intelectual, son imaginativos, pero desconfiados, obstinados y muy tenaces a la hora de lograr sus objetivos. La tercera, sentimental extravertido, son personas con gran habilidad para entender a otros y para establecer relaciones sociales, son los sentimentales extravertidos. Son perfiles muy empáticos, conectan de forma sencilla con los demás y presentan unas excelentes habilidades de comunicación. La cuarta, sentimental introvertido, personalidad que se caracteriza por preferir la soledad o círculos sociales reducidos. Pueden permanecer a simple vista huraños o melancólicos. Hacen todo lo posible por pasar desapercibidos y les gusta permanecer en silencio, pero tienen buenas habilidades sociales. La quinta personalidad, perceptivo extravertido, buscan experimentar sensaciones nuevas, ansían el placer por encima de todo, la interacción constante, la estimulación. Son alegres y vivaces, muy abiertos a su entorno y hasta incautos en muchas ocasiones. Sin embargo, otra característica de este perfil es que se aburren rápido. La sexta personalidad, perceptivo introvertido, es un tipo de personalidad muy propio de músicos y artistas. Estas personas ponen especial énfasis en las experiencias sensoriales, le dan gran valor al color, a la forma y a la textura. La séptima, intuitivo extravertido, corresponde al típico aventurero, al que inicia 1000 proyectos, el que tiene cientos de ideas, el que se atreve a emprender, el que no necesita salir de su zona de confort porque sencillamente nunca lo ha estado. La octava personalidad, intuitivo introvertido, son extremadamente sensibles a los estímulos más sutiles. La personalidad intuitiva introvertida corresponde al tipo de personas que casi adivinan lo que otros piensan, sienten o se disponen a hacer. Teoría de la personalidad según Carl Rogers. La psicología humanista es una de las corrientes de pensamiento más importantes de la psicología. Desde ella, personas como Abraham Maslow con su popular pirámide de Maslow o Rollo May defendieron una visión positiva del ser humano, según la cual todos somos capaces de convertirnos en el tipo de persona que deseemos. La teoría de la personalidad de Carl Rogers es un ejemplo de este optimismo vital llevado a la psicología y la filosofía. Ciertas corrientes de la psicología han estado asociadas a una visión pesimista del ser humano. Por ejemplo, el psicoanálisis de Sigmund Freud presenta una explicación de la psique en la que los deseos inconscientes y su choque con las normas sociales gobiernan nuestro comportamiento, y el conductismo norteamericano ha sido acusado de presentar a las personas como máquinas que reaccionan ante estímulos externos.
Sin embargo, los psicólogos humanistas como Carl Rogers propusieron algunas ideas sobre los procesos mentales en los que se enfatiza la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Según ellos, ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento y no nos arrastran irremediablemente hacia ciertos tipos de comportamiento. En resumidas cuentas, no eran deterministas. En concreto, Carl Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en el que consigue ir acercándose o alejándose de sus objetivos vitales, sus metas. Esta idea de que el desarrollo personal y el modo en el que el individuo lucha por llegar a ser como se quiere ser es una idea central de la psicología humanista, pero para Carl Rogers tiene especial importancia, porque para él es a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de ser. Carl Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida al que le pone la etiqueta de persona altamente funcional. En conclusión, se puede decir que la personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de una persona, que persiste a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Como ya se ha mencionado, existen diversas teorías sobre la personalidad. Todas ellas combinan ideas interrelacionadas para explicarla y han proporcionado una manera de clasificar las personalidades, pero no explican por qué la personalidad de un individuo es lo que es. Solo se han agrupado a personas en categorías con base en los rasgos, conceptos que comparten, forma de expresarse, entre otras características. Algunos psicólogos creen que la personalidad de un individuo está determinada en gran parte por factores biológicos, otras que lo es del medio que lo rodea. Aún así, los psicólogos usan 4 métodos para evaluar la personalidad: la entrevista personal, la observación directa de la conducta, las pruebas objetivas y las pruebas proyectivas. Esto les permite predecir cómo se comportará la persona, ya sea en el colegio, trabajo, con la familia, amigos, etc. ¿Cuál es la teoría correcta? Aún no lo sabemos. Cada una de las principales teorías de la personalidad ha sido útil para comprender algunos aspectos de la personalidad, y a pesar de que no hay evidencia que apruebe que son ciertas, tampoco dicen lo contrario. Pero lo importante de ellas es que han sido de utilidad y han incentivado la investigación sobre este tema.